historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. Mauricio caminaba con su perro Coloso, lo había sacado a ejercitar, era un can grande y fuerte, necesitaba mover sus músculos. Ya había oscurecido cuando decidió regresar a casa, la luna llena recién se estaba asomando en el cielo. De repente, al pasar por un callejón, Coloso se alebrestó, parecía haber detectado algo en el fondo del callejón entre la oscuridad. Sin hacer caso a las órdenes de Mauricio, se internó en el oscuro callejón. El muchacho no veía nada. Aquel callejón, además de estar muy oscuro, se cubría con una espesa niebla. No culpaba al perro por haberlo desobedecido. Ellos pierden su instinto racional cuando detectan peligro. De repente empezó a oír gruñidos, como si se estuviera peleando con otro animal, pero los gruñidos eran más gruesos. Parecía tratarse de una bestia muy grande. Escuchó un gemido lastimero. Suponiendo que eran de su perro, tomó 2 piedras y entró al callejón, dispuesto a defender a su amigo. Cuando llegó al final, entre la oscuridad, distinguió un bulto tirado en el suelo. Se acercó con precaución, listo para defenderse con las piedras. Al estar cerca del cuerpo tirado, reconoció a su perro. Quien estaba oculto en esa madriguera lo había dejado mal herido. Era demasiado pesado, pero como pudo logró cargarlo para llevarlo a su casa. Cuando llegó, presuroso se dispuso a curarlo. Sin embargo, vio que sería inútil. Las heridas eran tan profundas que pensó no pasaría la noche vivo. Aún así hizo lo que pudo. Limpió las enormes cortadas poniéndole desinfectante. Eran tan grandes que no podía imaginarse quién se las había hecho. Cansado y con sueño se fue a dormir. Ni siquiera le avisó a su novia que no iba a poder verla. En la mañana, en cuanto despertó, preocupado fue a verlo. Casi estaba seguro que lo encontraría sin vida. No obstante, para su sorpresa, Coloso estaba sentado y en cuanto vio a Mauricio comenzó a ladrarle. No lo podía creer, su perro era tan fuerte que había logrado sobrevivir a las mortales heridas. Sin embargo, más sorprendido quedó cuando al revisarlas miró que estaban curadas casi por completo. Solamente tenía las marcas como si le hubiesen hecho unas rayas con una máquina de cortar el pelo. Mauricio no comprendía lo que estaba sucediendo, con qué clase de animal había peleado su perro en la noche. Era algo inexplicable, pero Coloso rato después ya andaba como si nada. En eso llegó su novia Elisa un tanto molesta, preguntándole por qué no contestaba sus llamadas. Apenado le pidió disculpas, estaba tan impresionado que había olvidado por completo llamarla para explicarle lo sucedido. Cuando le contó todo, ella tampoco podía creerlo, pero Mauricio le mostró las cicatrices del perro y los vendajes manchados de sangre. Era algo de no creerse, sin embargo, no podía pensar que su novio le estuviese mintiendo. Pasaron los días, unas 3 semanas aproximadamente, y Coloso empezó a mostrar cambios. Creció más de lo normal y ya no quiso dormir dentro de la casa, por lo que Mauricio tuvo que hacerle una casita en el patio. Una noche, cuando comenzó el ciclo lunar, ruidos exasperantes despertaron al muchacho. Algo habían roto entre rugidos. Luego escuchó un aullido de un animal alejarse. Tomó un bate y salió para ver qué había sucedido. Vio que la casita de Coloso estaba destruida y supuso que fueron los ruidos que escuchara. Del perro no había nada, pero sí unas enormes huellas caninas, lo cual lo hicieron pensar que la bestia del otro día vino por Coloso. Por eso los rugidos y el aullido que escuchó. Con tristeza entró a su casa. Trataría de dormir, aunque sería imposible por la pérdida de su amigo. Como a las 6 de la mañana se levantó, estaba preocupado por Coloso. Aún no creía que lo había perdido. Cuando abrió la puerta no podía creerlo. Ahí estaba el perro echado a un lado de la casita destruida. También estaba un venado muerto frente a él. No se explicaba cómo lo había cazado, si eran más rápidos que cualquier perro. No quiso pensar más, lo importante era que estaba vivo y feliz le habló a Elisa para contarle lo sucedido. Cierta tarde que lo sacó a pasear, esta vez también iba su novia. Pasaron toda la tarde en el parque, regresaron cuando la noche ya estaba cayendo. Al ir pasando por aquel callejón, el mismo donde fuera atacado su perro,
De repente 3 tipos le cerraron el paso. Eran asaltantes y los metieron al callejón para quitarles todo lo que traían. Una vez que los desvalijaron, el jefe de los 3 empezó a manosear a Elisa, mientras que los otros 2 amagaban a Mauricio. Habían olvidado al perro. De repente Mauricio peló los ojos muy asustado. No era por los asaltantes. Su reacción fue porque vio que Coloso se estaba convirtiendo en una bestia por atrás de los maleantes. No supieron de dónde les llegó la muerte, solo sintieron las filosas garras del animal entrar en sus cuerpos. Los 3 cayeron destrozados. Aterrados, los muchachos pensaron que también los atacaría, sin embargo no lo hizo. Después de mirarlos por un momento se fue lanzando un aullido. Mauricio y Elisa estaban impactados. Lo que acababan de presenciar era como para perder la cordura. Tardaron unos minutos para poder recuperarse de la impresión. El muchacho ahora comprendía todo. La bestia que había atacado al perro la otra noche era un hombre lobo, y como no murió por las heridas, se había convertido en uno de ellos. Por eso destruyó su casita y cazó un venado días antes. Las sirenas de la policía lo volvieron a la realidad, tomaron sus pertenencias y se marcharon. No querían ser involucrados en las muertes de los ladrones. Seguramente pensarían que perros hambrientos los habían matado. En casa del muchacho ese fue el tema durante la noche. Su novia aún no podía digerir lo sucedido. ¿Cómo dar crédito a que una bestia como esa pudiera existir? Además lo tenía en casa y no le hizo daño. Quizás era porque al transformarse podía reconocerlo. Eso debió haber sido, ya que los había salvado momentos antes sin hacerles daño a ellos. La incógnita era qué pasaría en adelante, si regresaría el perro y Mauricio le tendría confianza para tenerlo con él. Estaba de pensarse. Elisa no quiso irse a su casa, se quedó, tenía miedo de dejarlo solo. Cuando amaneció, con sorpresa vieron que Coloso estaba en el patio. La verdad, sentían algo de temor tenerlo cerca. El perro al verlos movió su cola, haciéndoles saber que no les haría daño. Con ellos sería un animal sumiso, pero con los malos despiadado. Por la acción del canino confiaron en él. Teniendo un amigo como ese, nadie se atrevería a meterse con ellos. Aunque estaría en anonimato, permanecería al acecho para ayudarlos de quien fuera. Pasaron muchas lunas más sin que se suscitara otro percance como el vivido meses antes. Coloso se convertía en bestia por los efectos de la luna, pero se iba al monte para no hacer daño a nadie. Allá cazaba animales para saciar su apetito, después regresaba cuando el efecto lunar desaparecía. Sin embargo, en el pueblo se hablaba de una bestia carnicera, andaba dejando muerte entre las calles oscuras. Todas las noches que había luna llena, amanecían restos de animales y hasta de algún transeúnte que pernoctaba entre ellas. Mauricio empezó a dudar si esa bestia de la que hablaban no era su perro, pero de ser él, ¿por qué no los atacaba si al transformarse perdía su instinto? Entonces recordó aquella bestia a quien había atacado a Coloso, que por sus mordidas se había convertido en una, y disipó sus dudas. Además él no podría ser, ya que cuando llegaba la luna, su amigo desaparecía en el monte para no hacer daño. Un mes después, en casa de Mauricio, esa ocasión su novia se quedó como lo hacía otras veces. Todo estaba en calma, no se imaginaron que esa tranquilidad pronto se vería rota por un ser descomunal. Coloso aparentemente se había ido al monte, como lo hacía cada vez que aparecía el astro nocturno. La pareja de novios estaba disfrutando de un programa en la televisión, degustando un delicioso café, cuando en eso el potente rugido de una bestia se escuchó afuera en su patio. Al principio no se asustaron, pensando que era Coloso que había regresado más pronto. No obstante, un brutal golpe derribó la puerta como cual hoja de papel, quedando frente a ellos un espeluznante ser, mitad hombre, mitad lobo, con sus fauces babeantes. Mauricio se dio cuenta que ese lobo humano furioso no podía ser su perro, y cogió el bate que tenía para defenderse, anteponiéndose frente a su novia. Aquel hombre lobo se abalanzó hacia ellos y el muchacho le descargó un golpe con todas sus fuerzas a la bestia. Pero aunque el bate se rompió, este no le hizo nada y de un manotazo derribó a Mauricio. Olfateaba el entorno como si buscaba a alguien. Cuando estaba a punto de atrapar a Elisa, se escuchó un rugido más, apareciendo otro ser en la entrada, casi idéntico al que quería matarlos.
Olvidándose de la chica, la bestia se dio la vuelta, quedando frente al recién llegado emitiendo un aullido. Parecía ser a quien andaba buscando. Quería terminar lo que había empezado en aquel callejón, solamente que en esta ocasión no iba a ser tan fácil. El perro ya no era el mismo. Ahora le hacía honor a su nombre, Coloso, porque era un animal descomunal y traía sed de venganza. Mauricio apenas estaba recuperando del golpe cuando vio que se liaban en una lucha a muerte, de poder a poder. Ambos utilizaban todo su poder en garras y mandíbulas, desprendiendo trozos de piel en cada zarpazo que se daban, pero ninguno caía. Seguían de pie luchando furiosos. Los muchachos veían la pelea como si fuese una película de terror, deseando que su amigo Coloso fuera el vencedor. Todo lo que estaba a su alrededor era destruido por los bestiales cuerpos al caer sobre ellos. La batalla parecía no tener fin. Mauricio tomó el bate roto. Al romperse por el golpe había quedado puntiagudo, como una enorme astilla, y esperaba el momento oportuno para ayudar a Coloso. La oportunidad llegó cuando el hombre lobo quedó de espaldas cerca de él y se lo clavó casi en el corazón. Aún así seguía luchando, sin embargo ya no tenía el mismo poder, algo que Coloso aprovechó, clavando sus filosos colmillos en el cuello de la bestia, cayendo muerto en el acto. Después se transformó en humano, un hombre desconocido para ellos. Coloso, aún transformado en bestia, se lo llevó al monte para no ser relacionados con su muerte. Allá lo devorarían los animales. Lo que es el destino, el perro sin buscar venganza la obtuvo. La bestia que lo había contagiado solita cayó a su muerte. Literalmente mató a 2 pájaros de un tiro, vengó su afrenta y liberó al pueblo de más muertes. En ocasiones las leyes no son justas, se inclinan al que tiene más poder y pueda comprarlas. La corrupción puede más que la justicia, la moral y la honestidad. Mas sin embargo, existen otras leyes a las que la maldad no puede escapar. Veamos esto. En casa de Gloria, la noche parecía tranquila. Estaba sola, sus padres habían ido a visitar a una tía enferma. Llegarían hasta el día siguiente, no había por qué temer. Vivían en una zona segura, por eso decidió quedarse en casa. Se estaba quedando dormida cuando escuchó unos ruidos. Creyendo que eran sus padres que habían regresado antes de lo previsto, gritó que sí eran ellos, pero no obtuvo respuesta. Cuando iba a encender la luz, unas manos le inmovilizaron tapándole su boca para que no gritara. En el forcejeo logró voltearse y pudo reconocer al intruso. Era su vecino de nombre Alan. Vivía a unas casas de con ella. Fue lo último que vio, porque un puñetazo en su rostro le hizo perder el conocimiento. Después ya no supo más qué sucedió. En la mañana muy temprano llegaron sus padres y la encontraron desmayada. Las sábanas teñidas de sangre y su semidesnudez indicaban que había sido ultrajada. Además estaba golpeada con un moretón en el rostro. La reanimaron para que despertara. Cuando volvió en sí recordó todo y el llanto no se hizo esperar. Al ver la sangre entre sus piernas, se dio cuenta que había perdido su inocencia por la fuerza. Sus padres le preguntaron qué había sucedido. Ella les contó todo, diciéndoles que Alan, el vecino, se metió en la madrugada, la golpeó y por lo visto había abusado de ella. Furioso, su padre quiso tomar una escopeta para ir a cobrarle su marranada, pero su mujer lo detuvo, diciéndole que lo mejor era denunciarlo, que la ley se encargara de él. Tragándose el coraje aceptó. Su mujer tenía razón. Si mataba al tipo iría a la cárcel y no deseaba pasar el resto de su vida en una murosa celda por culpa de un cerdo. Así lo hicieron. Denunciaron al canalla yéndose a juicio. Estaban seguros que la ley sería justa, dándole muchos años por haber violado a su hija. Llegó el día del juicio y aunque las pruebas salieron positivas comprobando que era culpable, para sorpresa de todos lo declararon inocente. El juez lo dictaminó por falta de pruebas. Los padres de Alan eran influyentes, habían comprado a la ley. El papá de Gloria sentía impotencia, estaba furioso por no poder hacer nada, pero les gritó que eso no se iba a quedar así, pagarían lo que hizo con su hija. Lo vieron tan decidido que sintieron miedo de que cumpliera su amenaza.
y mientras se calmaban las turbias aguas, decidieron mandar a su hijo a un pueblito lejos donde vivía una tía hermana de su papá. No sabían que no era la primera vez que hacía eso. Su hijo ya llevaba más violaciones, pero no había sido denunciado. Ese era su secreto, disfrutaba abusar de las mujeres. Se fueron al pueblo, ellos mismos lo llevaron, aprovecharían para visitar a la hermana. Unos días de calma no les caería nada mal. Pasó una semana y mientras sus padres estuvieron ahí, Alan se portó bien, pero en cuanto regresaron, empezó a las andadas. Buscaba mujeres bonitas para primero espiarlas. Cuando las tenía bien estudiadas, daba su golpe letal abusando de ellas. En el pueblo vivía una mujer de algunos 40 años. Era demasiado hermosa. Nadie en el pueblo se explicaba por qué nunca se había casado. Aunque tenía pocos años de morar en esa comunidad, desde que llegó vivía sola a las orillas del pueblo en pleno monte. Su tez morena y su voluptuoso cuerpo la hacían parecer una diosa. Lo extraño era que no envejecía con el paso de los años. Alan la vio una vez que fue a bañarse al río. Luna estaba lavando su ropa. Cuando terminó de lavarla siguió a su casa y desde ese día empezó a vigilarla. En cuanto estuviera lista la presa caería sobre ella. Se creía intocable. Si en la ciudad no pudieron hacerle nada, en ese pueblucho menos lo harían, pensó para sí mismo. Y pensar que había querido regresar con sus padres, ahora no lo haría ni porque le pagaran. Esa morena le había despertado su instinto animal y tenía que ser para él. No sabía que la mujer se dio cuenta desde que empezó a vigilarla y que estaba enterada que era un cerdo violador. Pasaron los días y pensó había llegado el momento tan esperado. Puso plantón cerca del jacal de la mujer ocultándose bien y no se movió hasta que se hizo noche. En la pequeña choza, Luna se iluminaba con un quinqué de petróleo. No tenían energía eléctrica. De repente su puerta se abrió de improviso, entrando Alan y la tomó por sorpresa, inmovilizándola de un golpe. Ese era su modo operandus. Pero Luna no perdió el conocimiento por el golpe. Tampoco se resistió a ser ultrajada, parecía estarlo disfrutando también. Fue mucho mejor para él, así no tendría que usar la violencia y disfrutó del manjar a más no poder. Por la emoción que sentía, nunca notó que había algo maligno en ese lugar. Sombras tenebrosas acechaban dentro de la casa, deslizándose de un lado hacia otro. También había cosas de magia negra y vudú. Al parecer ahí se practicaba la brujería. Cuando terminó se marchó y sintió que era seguido por alguien, pero no veía nada. Las malignas sombras estaban por atacarlo, pero se escuchó una siniestra risa y una voz que decía: «Déjenlo, no lo toquen, ese es mío. Ya solo es cuestión de tiempo para hacerle pagar sus marranadas». Alan nunca había sentido miedo como esa vez. Ya era de madrugada y a esas horas no podía ser algo bueno lo que estaba acechándolo. Se fue rápido y no se detuvo hasta llegar a casa de su tía. Estaba pálido cuando ella le abrió. Parecía que había visto al diablo. Le preguntó qué sucedía. Era obvio que no le diría que venía de abusar de una mujer, así que mintió diciendo que estaba en la cantina, cosa que la tía no le creyó. No traía aliento de alcohol, más bien olía a sexo, pero no le dijo nada y lo mandó a descansar. Ya mañana haría que le dijera la verdad. Esa noche Alan tuvo sueños extraños. Soñaba que se encontraba con una bella mujer en el bosque. Aquella enigmática chica lo empezó a seducir. La pesadilla era tan real que sentía las manos tibias acariciar su cuerpo. De repente, cuando más excitado estaba, la mujer empezó a convertirse en un demonio. Cortaba sus partes para luego comérselas. Su terror fue tanto que despertó de golpe entre una agitada respiración. Por primera vez había sentido lo que era el miedo extremo, pero solo fue por el mal sueño, porque al día siguiente comenzó con sus andadas. Era un vicio el que tenía de andar espiando a las mujeres. Luego su mente lo traicionaba y quería abusar de ellas. Sin embargo, notó algo raro en él. No dejaba de pensar en la muchacha de ayer. Algo tenía que todo el tiempo la traía en su mente. Pero ¿cómo podía ser posible eso si solo había estado con ella una vez? Además, no fue por su voluntad, la había tomado a la fuerza. El violador estaba enamorado de su víctima. Pero aún no terminaban las sorpresas, porque esa tarde Luna fue a buscarlo. Su rostro dibujaba una bella sonrisa y de su cuerpo emanaba sensualidad. Más se sorprendió cuando le dijo que le había gustado lo de anoche
que si podían repetirlo. Si se atrevía lo esperaba esa noche donde él ya sabía. Luego se fue con su despampanante caminar que dejó más cautivado al abusador. Su tía había escuchado todo y le dijo irónicamente: así que esas fueron las copas que te tomaste anoche en la cantina con tus amigos. Vaya qué buen mezcal disfrutaste. Solo te recomiendo tengas cuidado, no conoces nada del pueblo y sobre esa mujer se cuentan muchas cosas. Ni yo misma que soy de aquí sé todo de ella. La tía no sabía que era un abusador, su hermano le había ocultado esa parte. Se preparó para irse a la cita, deseaba ser puntual, no quería hacer esperar a la dama. Llegó y ella lo recibió muy melosa abrazándolo, parecía también estar enamorada de él. Sin embargo, de sus prendas sacó unos polvos y en un descuido se los arrojó en la cara. Alan los aspiró por la nariz, al momento cayó dormido, como si le hubiesen pegado con un mazo. Luna era una bruja y los polvos que le echó provenían de plantas malignas, hechas con ritos vudú muy poderosos. Lo tendría a su voluntad. Cuando despertó no recordaba nada. Ella le dijo que se fuera, cuando lo necesitara escucharía su voz. Su tía notó los cambios, ya no era el mismo y supuso que se debía a que estaba enamorado. Fueron varias ocasiones las que le hablaba con su mente para que fuera y él obedecía. Cuando la bruja se apoderaba de su mente, no tenía control en sí mismo. Cada vez que lo tenía le hacía vudú poco a poco para que llegado el momento no quedaran evidencias. Alan por su parte notó que su amigo se le estaba haciendo más pequeño. Se asustó porque sin él ya no podría complacer a sus víctimas. Quiso comprobar si le funcionaba y buscó a una mujer de la vida fácil. No obstante, su guerrero de 1000 batallas, además de estar pequeño, estaba muerto. No le funcionó. De repente se oyó una escalofriante risa. La mujer también la escuchó y salió corriendo asustada porque no había nadie más. Alan, en cuanto llegó a casa de su tía, perdió la voluntad quedando como en un trance. Ella le hablaba pero no reaccionaba. Estaba convertido como en un zombi. De repente se fue rápido hacia el bosque. La voz de Luna en su mente lo estaba llamando y no habría poder humano que lo detuviera. Su tía intentó hacerlo pero fue inútil. La magia vudú lo tenía totalmente sin voluntad. Ahora su dueña era Luna la hechicera. Lo siguió pero caminaba muy rápido y pronto lo perdió de vista. El bosque era muy espeso e ignoraba en dónde vivía Luna y suponía que ella se lo estaba llevando. No podía buscarlo sola y fue al pueblo para que le ayudaran. Sin embargo, fue en vano, no había rastros de él. Angustiada les avisó a sus padres y estos sin perder tiempo se fueron al pueblo. Días duraron buscándolo pero nada, hasta que un leñador sin querer hizo un descubrimiento aterrador. Alan estaba pegado al tronco de un árbol seco, pero no estaba atado, se veía como si fuera parte del árbol, ambos sin vida. Parecía que tenía años de estar así. Se había metido con una bruja de la que su dinero ni nadie podría salvarlo, siendo esta su última fechoría. Lo que se decía de la hechicera era verdad, les absorbía las energías a los hombres para permanecer joven y hermosa. La buscaron para castigarla, sin embargo solo encontraron una choza, como si estuviese muchos años de estar abandonada. Sus padres estaban arrepentidos, preferían que estuviera en la cárcel y no muerto. Ese fue su castigo por solapar las maldades de su hijo. Eran tiempos difíciles para mi madre. Mi padre nos había dejado solos al morir en un accidente. Desde entonces ella se partía en dos, solo así podría traernos algo para comer. Pero para una mujer sola y con 2 pequeños hijos era muy difícil. Los trabajos eran mal pagados y apenas nos ajustaba lo que ganaba para mal comer. Yo era una mujercita de 7 años y mi hermanito tan solo tenía 5. Los dos nos quedábamos solitos en casa cuando ella se iba a trabajar, con tan solo su bendición y la de Diosito. Una vieja televisión era la que nos hacía compañía con sus caricaturas de aquellos tiempos, y así nos encontraba cuando llegaba, ya casi oscureciendo al terminar su jornada de trabajo. Con un cálido abrazo y un beso nos demostraba su amor.
y luego le agradecí a Dios por habernos encontrado con bien. Un día, al estar viendo las caricaturas, de reojo vi una sombra en la esquina de la pequeña sala. Aquella sombra traía una capucha que le cubría gran parte de su rostro, por así llamarlo, porque lo que pude ver de su cara era puro huesamento. Pero además en su diestra, también muy huesuda, traía aquella guadaña que tanto caracteriza a la muerte, y sus pies no tocaban el piso. La televisión empezó a verse puras rayas, como si algo interfiriera su señal. Un helado frío recorrió mi cuerpo. Yo solo recargué a mi hermanito cubriendo su cara en mi cuerpo para que no la viera y se fuera a espantar. De repente me miró fijamente. Su mirada era muy penetrante, fría, como si quisiera decirme algo. Después desapareció ante mis ojos, que la veían estupefactos. A mi corta edad no entendía lo que había visto, pero sí sabía que no era nada bueno lo que se me apareció. Rato después llegó mi mamá, como siempre cansada, pero directo a la cocina para prepararnos algo de comer. Así era todos los días. Para ella no había descanso. De lo ocurrido no le dije nada. Era una pequeña niña, seguro no me iba a creer. Al día siguiente, por la tarde, empezó a llover muy fuerte. Mi hermanito y yo teníamos mucho miedo por los fuertes rayos que caían, y para colmo ni la televisión se veía por la lluvia. Así estuvimos hasta que llegó mamá, toda mojada, pero así nos preparó una sopa calientita. Después de cenar nos llevó a la cama y pronto nos quedamos dormidos, pero en la madrugada unos ruidos me despertaron. Era mi madre, que tosía mucho. La abracé y la sentí muy caliente. Estaba ardiendo en fiebre. La mojada de la lluvia le había hecho daño. Así permaneció toda la santa noche. No pudo ir ni a trabajar. Yo tenía miedo porque se veía muy mal, tanto que un vecino llevó al médico y claramente escuché que dijeron que tenía pulmonía. Yo no sabía qué era eso, pero me di cuenta que era una enfermedad mala, porque también dijeron que no había mucho que hacer por ella, que avisaran a sus familiares. Luego salieron de nuestra casa. ¿Pero cuáles familiares? Si solo éramos mi hermanito, ella y yo. Así pasó todo el día y mi mamá no mejoraba. Necesitaba más medicina y no había dinero para comprarlas. ¿Y yo qué podía hacer para conseguirlo? Caía la noche y no me había movido del pie de su cama. Entonces la vi de nuevo a un lado de la cama de mi mamá enferma, mirándola fijamente sin moverse. Su figura aparecía y desaparecía como si se tratara de algún holograma. Entonces supe el por qué la había visto apenas 2 días antes. Auguraba la muerte de mi mamá y ahora venía por ella. Al verla, más que miedo, sentí desesperación y una angustia terrible de perder a la autora de mis días y de quedar solos mi hermano y yo. Entonces lentamente me le acerqué hasta quedar frente a ella. Mi cuerpo se mezclaba entre su sombra. Parecía como si me perdía en un hoyo negro, y con la inocencia de una niña de 7 años le dije: «Señora, por favor no se lleve a mi mamá. Mire, le doy mi osito de peluche, pero no se la lleve. O si quiere, lléveme a mí, para que ella cuide a mi hermanito. No sea malita». Aquella sombra estiró lo que parecía su mano, acarició mi cabeza y desapareció. Yo sentí un poco de viento cuando tocó mi pelo, pero ya no la vi y me quedé profundamente dormida. Por la mañana, al despertar, mi mamá ya nos estaba preparando un rico desayuno. Aquella pulmonía había desaparecido milagrosamente en el transcurso de la noche. Corrí y la abracé al verla llena de vida, agradeciéndole por ello a la señora de negro. Además, temprano le avisaron a mi mamá que un familiar lejano había muerto, dejándonos una pequeña herencia con la cual puso un negocio. Así pudo estar al pendiente nuestro. Desde ese día todo cambió para nosotros. Ahora tengo 22 años y desde entonces venero a la Santa Muerte por haber dejado vivir a mi madre. ¿Le temes a la muerte? Lo más seguro es que algunos dirán que no, y tal vez otros que sí, pero a decir verdad, a la señora de las llaves no se le debe temer, se le debe respetar y aceptar tal cual, porque es nuestro legado de vida, el destino a seguir de cada uno, lo más seguro que tenemos. Pero antes de que contestes algo, déjame decirte que llegado el momento para esa travesía, te irás solo. Nadie, pero nadie estará contigo en ese viaje sin retorno, solo tú y la oscuridad.
Tal vez podrán ver a alguien en el mismo trayecto, pero igual andarás solo, perdido en la nada. En la antesala nadie puede hablar ni convivir con nadie. Solo serán sombras sin cuerpo, como hologramas oscuros vagando también. Además, para poder trascender, dependerá de los actos que hayamos hecho en vida. Cada falta a los mandamientos tiene su castigo, y ninguno es menos terrorífico y cruel que el otro en cuestión de pago. Y lo más aterrador es que son eternos. Una y otra vez se vivirá el castigo sin poder lavar el alma. Según se dice que en el umbral un día equivale a un año mundano, entonces solo hay que imaginar la agonía del castigo que se vivirá eternamente, interminable, en un lugar tan tétrico como lo es el inframundo. La muerte es simple y sencilla, hasta quizás ni duele cuando llega o no se siente nada. Sin embargo, también es posible sea dolorosa cuando es arrancada el alma del cuerpo. Pero sin duda lo que sí va a doler es lo que se deja en el plano terrestre. Se cree que después de muerto aún se puede ver lo que está sucediendo en el entorno durante la liberación del alma, lo que significa que verás sufrir a tus seres queridos durante la ceremonia del velorio y sepelio sin poder hacer nada por ellos. Eso puede ser solo el inicio del calvario, y si se le permite hacer presencia a algún fallecido, quizás sea por algún pendiente que dejó en vida después de morir o por amor. La transición de la muerte es de lo más incomprensible. Aunque se vaga eternamente, en el umbral no se encuentran respuestas, quizás porque no las hay. Les puedo asegurar que muchos han tenido alguna pesadilla sobre su muerte, pero aunque haya sido de lo más escalofriante, no se podría comparar con la realidad. Una de las cosas más sorprendentes es que muchos aseguran haber visto apariciones de algún tío, hermano, mamá o de alguien que ni siquiera conocían. Esto de ser real, sin duda sería incomprensible y aterrador, pero además de eso, hay quienes también aseguran que se les han aparecido demonios, como íncubos y súcubos, entre otros que son malos, entes o energías malas. Por mencionar algunos está la Llorona, el Charro Negro, la Ciguanaba. Obviamente cada quien es libre de creer o no. Para eso se nos dio el libre albedrío, para que tú decidas en lo que quieras creer. Pero ella sí existe, es algo de lo que no podemos dudar y lo más real que tenemos. La Señora de las Llaves o la Muerte, como la quieran llamar, algún día la veremos de cerca, frente a nosotros. Tengo por seguro que en ocasiones a más de uno nos quita el sueño de solo pensar en ella. Sabemos que tarde o temprano vendrá y eso nadie podrá evitarlo, porque desde que nacemos nace con nosotros, como si fuera nuestra alma gemela, y desde entonces no se nos separa, puesto que estamos unidos a ella por el mentado delgado hilo de plata, lo que igual viene siendo una pequeña y frágil vela que en cualquier momento ella la puede apagar, sin importar quede mucho o poco pabilo. Eso es dependiendo de cuando llegue nuestro momento. Es cierto que muchos andan en el peligro y la han librado algunas veces. Otros, aunque no anden en el peligro, también la han librado, pero es simplemente porque aún no les toca. Es como dice un dicho: cuando no te toca aunque te pongas, y cuando te toca aunque te quites. Esto es por el simple hecho que el cuerpo tiene fecha de caducidad. Es cuando se termina el ciclo de vida y llega la hora. Entonces la guadaña de la muerte corta ese frágil hilo y empieza la trayectoria a lo desconocido del umbral, a lo que la mayoría no quisiéramos llegar. Si de algo sirve esto, les diré que la muerte es pareja, no se fija en edades, color, sexo, clases sociales. La muerte toma parejo, ni el dinero ni otra cosa podría librarnos de lo que traemos al nacer. Eso es por decreto. Una de las cosas erróneas de nosotros es en la fecha de nuestro cumpleaños, al decir que cumplimos otro año más de vida. Lo correcto sería decir que cumplimos uno menos, ya que se acerca nuestra fecha de morir. Mi intención no es asustarlos ni mucho menos, tampoco digo sea real, ya que son solo meras conjeturas. Esto depende de ti si crees o no. Solo debemos pensar en lo que hacemos, porque hoy estamos, mañana no sabemos, y según lo que se hace en vida será el pago después de la muerte. Y por qué no, tal vez muchos lo empecemos a pagar desde la misma vida.